Y bueno, vamos a tocar ya este tema realmente muy delicado que pone en la mira sobre todo la, no sé si llamarlo ya a esta altura, corrupción en la justicia, porque eso es lo que denuncia el afectado en este caso. Gregorio Papo Morales, a través de su defensa, logró suspender, escuchen, si por ahí nos están siguiendo muy de cerca el caso, entendemos que hay tanta información, 20 veces. 20 veces una audiencia preliminar es una locura, y que la justicia haga brazos caídos ante esta situación es lo peor, porque uno puede lograr suspender 20, 30 o intentar, mejor dicho, pero que la justicia le conceda es lo grave de este caso. Recordemos que Gregorio Papo Morales, este hombre que tiene un sinfín de antecedentes por hechos de violencia, está en este caso investigado por la Fiscalía por el asesinato de Fabián Marín. Está en piso el papá de este joven, el señor Robert Marín. Recordemos estas imágenes ocurridas en el barrio San Pablo, cuando Papo Morales subía al móvil de este joven y, según la Fiscalía y según la policía, disparó a este muchacho, baja del vehículo caminando como si fuera que subió a buscar algo, a saludar a un amigo sin ningún tipo de preocupación, y logra escaparse. Ahí baja él, vamos a ver, ahí está. Baja, camina lentamente, acá no pasó nada, el chico ya estaba totalmente herido, y ahí vemos a una mujer de apellido Burgos, Cintia Ramona Burgos, subir a otro vehículo con Papo Morales y escaparse del lugar. Don Robert, gracias por estar aquí con nosotros. Entendemos que para vos es un martirio volver a recordar esta situación, pero creo que es una de las formas que podamos explicar a la gente que es importante que la justicia cierre, o mejor dicho, continúe este proceso. Buen día. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Y es la verdad que sí, es muy doloroso, ya son 2 años, 4 meses de lo sucedido, y ya no sabemos cómo explicar nosotros, qué decir ni qué hacer, porque esta justicia que sabemos cómo se maneja, ¿verdad?, a platazo limpio, pues tengo que decirlo, ya tengo acá todo esto, y es muy injusto lo que estamos pasando nosotros como familia. Ya por causa de esto, como siempre tengo que comentar, mi señora madre también la hemos perdido hace 4 meses atrás. Y entonces es muy doloroso todo esto, muy doloroso. Y el comportamiento de la magistrada a mí me da, no sé, sinceramente me da pena la forma en que se está comportando. Y es muy evidente también de lo que está pasando, que está recibiendo por debajo de la mesa alguno que otro regalo. Vamos a seguir hablando del tema, don Robert. También paso a saludar a la abogada Edelira Insemblante. Ella es parte de la defensa, o mejor dicho, de la parte acusatoria, la doctora Insemblante. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todo el equipo de La Lupa y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Doctora, explíquenos, por favor, porque la gente no entiende, porque algunos dicen, no, la doctora, la jueza Cintia Lovera no tiene la culpa de estas recusaciones. ¿Cuál es legalmente el procedimiento que se hace en estos casos? Porque una recusación, dos, tres, hasta ahí, pero a partir de ahí no hay ninguna sanción ante esta situación. Bueno, recordemos que todas las suspensiones se han dado por las inconductas del acusado, que hace un uso excesivo de los derechos procesales que tiene como procesado. Entre las chicanas más utilizadas son las más conocidas, entre las recusaciones a la magistrada, al fiscal titular de la causa, y el cambio permanente de abogados particulares que se presentan, toman intervención, piden la suspensión y posteriormente renuncian, porque es solamente a fin de poder ir dilatando y ganando, entre comillas, el tiempo que ellos consideran que les va a ser útil. Sin embargo, esta querella adhesiva ha solicitado en varias ocasiones las sanciones disciplinarias a ser aplicadas al acusado, también a los abogados que se han presentado. Tenemos 2 sanciones disciplinarias para el acusado, que se ha declarado litigante de mala fe, como también la aplicación de las multas, además también de su defensor técnico, que ha sido apercibido con constancia en su legajo. Y por supuesto, lo más importante, hemos respondido todas
todos los pedidos que han presentado ante el juzgado a fin de poder revocar su prisión preventiva, que ha sido un trabajo constante. Entonces, por supuesto, también hacemos reserva de poder utilizar todas estas inconductas del acusado en el momento procesal oportuno para poder solicitar las medidas correspondientes en relación a la máxima condena. Doctora, pero en este caso, Sí. en este caso, ¿quién es él o la responsable que permitan que corran las recusaciones? Porque si Papo Morales o su defensa o la familia de Papo Morales cambia abogado 2 días antes de la audiencia y luego el abogado dice, no, yo no estoy enterado del expediente, y recusan porque se lo contrata exclusivamente para eso, o sea, no hay dudas. Se lo contrata exclusivamente al abogado, porque cuando vuelve a la otra audiencia, otra vez otro abogado nuevo. ¿Quién hace correr algo que no tiene sentido? Nuestro sistema penal lastimosamente nos prevé, digamos, puedes hacer de tantos números, tantos defensores, hasta un cierto punto. Si bien es cierto, el artículo 97 del Código Procesal Penal habla de que la juez puede designar un defensor público independientemente de la voluntad del acusado si éste no hubiese designado dentro del plazo correspondiente. Y en eso estamos, ¿verdad? La juez nosotros hemos solicitado, yo he solicitado como representante de la querella adhesiva, ella ha oficiado en el Ministerio de la Defensa Pública. Actualmente tenemos una defensora que que fue sorteada a los efectos de llevar la defensa técnica del acusado como también a la acusada, ¿verdad? En cuanto a las recusaciones puntualmente, nuestro sistema penal no prevé las formalidades para realizar ni el número para realizar. Por eso es que él hace un uso excesivo de ese derecho, porque sabe. Recordemos que no es la primera causa que enfrenta, él tiene frondosos antecedentes, y no lo digo yo, obra en autos. Entonces él conoce estos derechos y hace un uso excesivo. Claro, pero si existe ese mecanismo para designar un defensor público, se podía haber hecho en la 3ª audiencia suspendida, en la 4ª audiencia suspendida, en la 5ª audiencia suspendida. No esperar a que sean 20 audiencias para que le designen un defensor público, o estamos equivocados. No, de hecho que él va presentando abogados particulares. Abogados particulares, la juez le da un cierto tiempo, 24, 48 horas, para que pueda designar un defensor de su confianza, porque constitucionalmente es una garantía que tiene lastimosamente, en este caso puedo decir que es lastimosamente. Entonces dentro de ese plazo va designando otra vez otro abogado particular. Pero si lo hace 3 veces, la jueza puede entender, digamos, un cambio de abogado o lo que fuere. Y en este punto exactamente estamos en eso, ¿verdad? Ha sido sorteada la defensora que va a llevar la defensa técnica, y esperemos, bueno, en realidad que ella ya está como para llevar la defensa técnica al mismo. ¿Qué pasó la última audiencia? Le recusó a la jueza y ocurrieron ciertas cuestiones dentro de la audiencia que impidieron la realización de la audiencia preliminar. A ver, ahí quiero sumar algo, porque estamos hablando de Papo Morales, por ahí la gente no lo ubica, Papo, vinculado a un montón de crímenes en este país. Acá a unas cuadras del canal hizo un túnel para entrar a un banco, sí, a robar. Él andaba con total impunidad, recorriendo estancias familiares, amenazando. ¿Recuerdan el video del capataz? Sí. Que casi lo ejecuta. Historias pero larguísimas. Y siempre hubo un juez, siempre hubo una fiscal que se prestó al juego de Papo. Eso es histórico, maneja el Poder Judicial a su antojo. Y ahora, no solamente que asesinó a un joven, porque hay que decir las cosas, Papo asesinó a este joven a sangre fría, ahí en el pleno barrio San Pablo, amenazó al padre. Así. Es así. Sí. El asesino de tu hijo te amenazó en la audiencia última, es así. Así mismo. ¿Cómo así fue? Mismo tengo que decir. La audiencia es en forma telemática, ¿verdad? Él está en la penitenciaría de Villarrica. La jueza estaba conversando con este asesino. Luego él rechaza, eso tenía que acotar lo que dijo la autora, rechaza la designación de la defensora pública, diciendo de que entonces nosotros, los que estábamos ahí en la sala, íbamos a hacer justicia de nuestra forma, entonces que él iba a hacer también la suya. Ustedes quieren hacer justicia conmigo, sí, y yo voy a hacer justicia con ustedes. Creo que esa fue la frase. Así mismo, así mismo. Y se levantó y se mandó a mudar. ¿Amenazó y se fue? Así mismo. Se mandó a mudar, dejó así. ¿Y el guardia cárcel que estaba con él? El guardia cárcel
tengo que contar porque la jueza le ordenó de que le vuelva a reponer en el lugar a este asesino y él respondió de que él no podía hacer eso, no podía obligarlo a este reo a que vuelva a su lugar. El funcionario se negó a cumplir con la orden Se judicial. negó, pisoteó la orden, la investidura inclusive de la señora jueza. Y también la señora jueza muy tibiamente no hizo nada al respecto, porque yo creo que tiene cierto poder, ¿verdad? Como para, o sea, ya está ordenando luego algo. ¿Y se comunicó con el director de la penitenciaría? Se comunicó también, posterior a eso, el director, tengo entendido que el director dijo de que en 10 minutos iba a volver a reponerlo al reo en el lugar y que continúe la audiencia, pero nunca más volvió a llamar al director. ¿Y se acabó la audiencia? Y se acabó, se tuvo O sea, que Papo acabar. no quiso ¿Usted se da volver. cuenta que parece un juicio de barrio? O sea, un juicio de chismento que decía, este va a estar acá, este no, a este le voy a sacar, a este le voy a poner. No, yo me voy, yo ya no quiero más estar acá. Y el guardia le dice, no, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo un guardia cárcel va a decir que no puede hacer nada ¿Y el con director? un reo acusado de asesinato? ¿El O sea, es una director? locura. Y el director, que no se comunica más con la jueza, no sabemos si el ministro de Justicia llegó a hablar con la jueza, no sé si la abogada tiene ese dato para explicarle, para pedirle disculpas, para avisarle que el guardia cárcel ya está fuera de su cargo, que el director ya recibió una sanción, algo, ¿verdad? Porque yo no sé, don Robert, cómo usted tiene la fortaleza de seguir en esta lucha buscando justicia. Que si yo le digo con una palabra, ¿cómo puede definir lo que usted está pasando? Y sinceramente es doloroso, doloroso. Pero yo no puedo dejar como padre, ¿verdad? Y mi hijo tampoco. No puedo dejar que este asesino vuelva a salir de la cárcel. Alguien le tiene que llevar y le tiene que condenar. Yo no puedo permitir que este lacra de la sociedad vuelva a salir y cometa otro asesino, que haya otro Fabián Marín. Yo no puedo permitir, señora. Entonces yo voy a llegar hasta las últimas instancias, de ser posible, o lo que sea, me voy a crucificar frente al Poder Judicial, lo que sea voy a hacer. Pero tiene que haber una forma de destrabar todo esto y llevarlo ya a este asesino al juicio oral y que sea condenado con los 30 años, más los 10 años de medida de seguridad, 40 años, mínimamente, porque es muy, muy doloroso todo esto. Pero porque además de hacer las 20 chicanas, suspensiones con las que logra estas chicanas, sus abogados están presentando pedidos de libertad. O sea, no es una cuestión de le doy largas al asunto, le doy largas y mientras tanto quiero salir. Buen punto, porque no recuerdo el nombre técnico, doctora, de lo que solicitó allá para el emisiones. Tutela jurisdiccional. Ajá, por favor, si le puede explicar a la... Claro que sí. Ante su desesperado intento por salir de prisión, porque él presentó varios incidentes ante la juez penal de garantías que lleva la causa, tratando de revocar su prisión preventiva, presenta una tutela jurisdiccional bajo ciertos argumentos, mencionando de que no tiene atención médica. Totalmente falso, porque la juez ha ordenado innumerables de veces la constitución del médico forense a los objetos de constatar su estado físico, de salud y los medicamentos a ser indicados al mismo. Entonces plantea una tutela jurisdiccional bajo esos argumentos, que necesita atención médica, y se entiende que la tutela jurisdiccional puede ser estudiada por un juez penal de ejecución si es que hay un derecho conculcado de un prevenido. Pero, ¿y qué es una tutela? Porque nosotros no estudiamos derecho y no, bueno, acá capaz que Patricia y Héctor entienden, ¿verdad? Pero ¿qué es una tutela jurisdiccional? ¿Qué es? ¿Salir de la cárcel y que le controlen cada tanto? No, para nada. Es una figura jurídica, procesal, que ampara a aquellos prevenidos o condenados que no está siendo, por ejemplo, atendido en algún derecho. Sí. Por ejemplo, un prevenido está muy enfermo y no está teniendo atención médica, por decirles. En ese tipo de urgencias, entonces, puede intervenir un juez de ejecución, pero solo al efecto de la atención médica. O sea, que lo trasladen a un sanatorio, a un hospital. Máximo. Ah, ok. Se constituye en la penitenciaría, está enfermo, no está enfermo, está muy enfermo, traigamos un médico, y si es muy urgente, podría ser trasladado hasta un centro de ¿Qué atención tipo de médica. enfermedad supuestamente él tiene? Bueno, y él manifiesta que tiene Parkinson y bueno, ciertas cuestiones que según ellos siempre hablan de la junta médica. Permiso, quería nomás acotar a lo que estaba hablando, doctora. Claro que sí. Que el juez Derli Gustavo Rojas fue quien casi le otorgó la prisión domiciliaria aquella vez. Derli Gustavo Rojas. Derli Gustavo Rojas.
Sí. Y también la fiscal Romy Riveros, a quienes nosotros ya habíamos acusado, no sé en qué situación está esa. Quiero acotar en ese punto que a eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Definir bien de que el juez de ejecución de Misiones por el lugar de reclusión, porque en aquel entonces él estaba recluido ahí, solamente podía entender sobre ese punto específicamente si él no estaba recibiendo atención médica. Pero ¿qué pasó? Durante la sustanciación de esta audiencia, nosotros coincidimos con el señor Robert Marín de constituirnos, porque nosotros llevamos de cerca el control del proceso, a los objetos de poder. ¿Qué está pasando? Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con la sorpresa de que el Ministerio Público, una fiscal de ejecución que no tiene competencia con un prevenido, se allanó al pedido de la defensa. Evidentemente, darle esa tutela. De darle esa tutela. ¿Qué pasa en la audiencia de sustanciación? El abogado de este acusado, Gregorio Ramón Morales, amplía su pedido y dice, no, yo pido arresto domiciliario. En ese momento el juez de ejecución, ni mucho menos, tampoco la fiscal de ejecución tenía competencia para resolver sobre la medida cautelar en lo absoluto. Pero ¿qué pasó? En la misma audiencia, la fiscal de ejecución se allana al pedido sin tener competencia con un prevenido. O sea, para que quede claro para todos nosotros. Sí. Es como que una persona que está, digamos, presa consiga que un fiscal y un juez que no tienen nada que ver intervengan y le den la libertad o la prisión domiciliaria. Sobre la medida cautelar, sí. Sí. No, pues no, sobre la medida que estaban presentando, Sí. ellos no podían intervenir. Sobre la tutela para la atención médica, sí, como dije, Pero para la prisión domiciliaria, no. jamás. Ok. Y usted, este movimiento judicial que se da, judicial, fiscal, don Robert, que se da en cualquier lado, allá en Misiones, acá, ¿usted cree que esto es parte de una claque a favor de Papo Morales? ¿Él tiene algún familiar, algún conocido en el Poder Judicial, en la Corte, algo? Porque se habló mucho de un ministro que supuestamente era conocido de él, que le estaba ayudando en todas las esferas, en cualquier ciudad que él esté le va a ayudar. Para recordar la audiencia fue Sí. el caso Bajac. Así mismo, el Se llama- exministro caso Bajac. Vos Perdón, sos familia, le dice Bajac. Ajá. En una El exministro de la comunicación. Corte. Papo le dice, ¿qué tal, ministro? Papo te saluda, ¿qué tal, mi hijo? Necesito esto. Y le dice, vos sos familia, le dice en su momento. Vos sos familia, nomás tenía que decirle, familia. era familia, con la, ¿verdad? Don Robert, y todos estos antecedentes seguramente a usted lo tienen casi sin esperanza. Usted igual continúa, pero Con mucha fe vamos a seguir adelante. Y también no tenemos que olvidar de esta Cintia Justo te iba Ramona a preguntar. Ojeda Burgos, La cómplice. quien es cómplice, sinceramente. esta mujer, ¿qué hizo? Recuérdenos, por favor, esta mujer, ¿qué hizo esa noche? Ella fue quien la citó a mi hijo al lugar. Sí. Y en los cruces telefónicos están todos, ¿verdad? Y ella fue la actora intelectual, digamos, de este... Porque mi hijo fue... ¿Emboscado? ¿Cómo? ¿Emboscado? Emboscado, sinceramente. Él fue emboscado. No hay- Cuéntenos ese momento, él estaba dentro del vehículo con ella, fuera del vehículo. ¿Cómo se da eso para que Él aparezca estaba en Papo su Morales? casa. ¿Dónde estaba? Él Fabián? acababa de llegar del gimnasio. Sí. Estaba en tu casa. Estaba en la casa de mis padres, sí. Y ahí recibe llamado de esta mujer. No, recibe ¿Cómo fue? llamado de un amigo para ir a un cumpleaños, una invitación. Ya. Bueno, ellos tenían que ir a un punto, sin embargo en el camino recibe la llamada de esta impresentable, ¿verdad?, Cintia, y van a otro punto, supuestamente para que mi hijo le ayude no sé qué problema tenía supuestamente ella con el asesino este, O sea, bajo engaño lo convoca a otro lugar. bajo engaño, así mismo. Y ahí Y ahí- en el lugar, en ese vehículo donde estaba tu hijo, Sí. aparece Papo armado. Papo se baja de la camioneta blanca, como se veía en los videos, Sí. se sube en el auto donde está mi hijo, ahí ahora se ve a ver perfectamente, Sí. se baja, mi hijo estaba como copiloto, el chofer se baja porque ya empezó a haber una discusión fuerte según tengo entendido, ahí se sube Papo Morales. Sube Al auto negro, al auto oscuro. Sí, al ISP negro. Y ahí le vemos allá de blanco. Y ahí el Sí, disparo. Y ahí, Ahí huye. ocurren los disparos, 4 disparos, ahí sale mi hijo, rengueando. 4 Pidiendo balazos socorro. por la espalda, Pidiendo socorro. cobardemente Pidiendo y socorro. con saña. La mujer huye
Sí. Y después se baja Papo y ella, en vez de socorrer a tu hijo, No, escapa con el asesino. Se mandó a mudar con el asesino. En la, así en la mismo. camioneta blanca. Ahí viene Ahí- ella, ahí vuelve Ahí corriendo. se va con Sí. Papo. Me voy con el asesino, dice, y se va. En vez de quedarse a auxiliar a quien ella convocó, Así mismo. Por eso fue una emboscada. Y ella, ¿dónde está ahora? Está en la cárcel, ella imagino, ¿verdad? No, ella consiguió salir, estuvo en prisión en el Buen Pastor un tiempito, pero luego presentó ¿cómo decirlo? Un certificado de embarazo, falso, por cierto, que también abrimos otra causa sobre eso, y logró salir, Pero con un certificado de embarazo falso. falso. Y Falso. cuando se percataron de que el certificado era falso, aún así la dejaron todavía en libertad en su casa, o sea, con domiciliaria. Nosotros, posterior a eso, recién a que fue liberada, nos dimos cuenta de que era falso. Pero es una Aparte- pesadilla, porque Sí. No, ustedes una están locura. entrampados en una serie esto ya de... es con ayuda de la esfera allá de arriba del Poder Judicial. pero aparte, digo yo, don Robert, está el video. Ahí se ve cómo lo matan a tu hijo. ¿Qué más necesita la justicia para una vez por todas condenar a Papo Morales? ¿Qué más necesita? Y digo yo, porque el tema de la chicana, hay que entender porque la gente dice es imposible. No es imposible. El día que un juez o una jueza tenga los pantalones bien puestos y diga, basta, doctor, a vos te casamos la matrícula y A te la jueza ponemos la de llevamos defensor", al jurado y se de enjuiciamiento. acabó, y se acabó. Claro, por eso yo Se preguntaba hace acabó. rato, ¿cómo puede ser que hayan esperado Sí. 20 No puede. audiencias suspendidas para designarle una defensora No pública? puede. Tercera audiencia suspendida, defensor público, chao. Está, se acabó. Encima él dice, yo no confío en la defensora. Así mismo, él rechaza la designación de la defensora. Sí, otra vez. pero hay un comportamiento, ya es una conducta Que la- muy de raro. permanente, Por ¿verdad? eso hay mano negra acá y son gente de arriba, no solamente con la jueza. Yo digo que hay gente de allá, no sé, algún magistrado está metiendo la mano. Ya le habían facilitado, ¿recuerdan el caso del capataz que decíamos? En ese caso, que fue el penúltimo. Con una metralleta la amenazaban con Exacto, y está todo grabado. Bueno, le facilitaron a él abandonar Guairá. Vino a Asunción, mató a tu hijo. Y así mismo. Tenía que estar preso ya en Guairá. Así mismo, se podía haber evitado lo de mi hijo, pero con esta justicia corrupta, entonces no se puede, lastimosamente. Pero de alguna forma voy a conseguir, y tengo que conseguir, le ruego a Dios, por favor, que me dé la forma y la fuerza también para continuar, porque, como les digo, es muy doloroso y es una lucha de David y Goliat. Porque aparte, don Robert, vos perdiste no solo a tu hijo, tu madre Mi madre también. que- murió de sufrimiento, la señora. Sí. La porque abuela, la que crió. Ella fue la que crió, el famoso Abuela Abuela Membú. Abuela Membú. Y falleció ella. Mi mamá sufrió bastante. Yo estoy trabajando en el interior del país y mi madre, como mi hijo éramos muy parecidos, me solicitaba que venga continuamente. Y yo no podía venir también por cuestiones laborales. Y así sufría ella, sufría y se iba deteriorando hasta que se me fue. Y por culpa de este asesino y su cómplice, es que mi familia hoy está destrozada, lastimosamente. Bueno, y no nos queda nada más que decir que, bueno, sabemos que por obvias razones la jueza no puede estar acá porque ya no puede Está recusada. preopinar, está recusada la jueza Cintia Lovera, pero imagino que si tiene un hijo y se pone en el lugar de este señor, ni siquiera estamos hablando que actúe de manera subjetiva, sino conforme a la ley, Con firmeza. con firmeza, demostrando por qué es jueza y no haciendo o teniendo comportamientos o que ponen en duda el procedimiento, con lo que decía Fito, si en la segunda, tercera, cuarta o quinta recusación que se presenta, que ya tenía que haber entrado el defensor público impuesto por la jueza. ¿Por qué esperar 20? Estamos esperando la número 21 ahora. Por favor, jueza Cintia Lovera y cualquier persona que esté sobre la jueza Cintia Lovera, mañana les puede pasar a usted, y no creo que les guste, que 21 veces o 20 veces se pueda suspender una audiencia para ver si va o no a juicio oral, ni siquiera todavía no estamos hablando de sentencia, simplemente para ver si va a ir o no a juicio oral. La preliminar recién. Don Robert, muchísimas gracias por estar A acá. ustedes muchísimas gracias por el espacio Fuerza. Doctora y Adelina, vamos a seguir con esto. gracias también por estar acá. Muchas gracias.